¿qué tal, gente? Por si acaso estamos aquí grabando en vivo. Va a ser un pequeño podcast, un poco más corto de lo que estamos acostumbrados, pero estamos con Fabio y con Esteban hablando sobre una de las mejores series del año. Ya van a ver, ahora que salga el top de series, si ha sido la mejor o no ha sido la mejor, pero es una serie que sin duda hemos querido hablar mucho. Ya con Esteban hemos hablado de Batman y ahí hemos hablado un poco también de esta serie a una semana del estreno de su final, pero va a estar interesante. Tenía la intención de poder conversarla con ambos porque es una serie que desde que salió lo estuvimos charlando. En definitiva, por el momento para mí es la mejor serie de 2024, al menos las que he logrado ver. Sí es verdad que mi lista ahora la saco en febrero porque enero suele ser un mes en el que llegan producciones que se estrenaron el año pasado en el resto del mundo. Entonces le doy ese plazo para tener una lista, a mi parecer, un poco mejor de la que podría ser solo el año. A veces me enredo ahí, pero para mí es lo mejor. Y además me da tiempo de, en ese mes, ver series, que he visto pocas series, la verdad. Tengo que reconocerlo en el 2024. Pero de todas esas series, al menos de las estrenadas en ese año, para mí la mejor es la serie de la que vamos a hablar, que es El Pingüino. Es de spin-off de Batman, de Matt Reeves, película estrenada en 2022, que espera su secuela, bueno, que ya se ha retrasado dos Y va a veces. seguir esperando, sí. Y va a seguir esperando, pero tenemos la ventaja de que, bueno, la primera película es espectacular. Entre más la veo, más me convenzo de lo increíble que es. Cada vez le encuentro nuevos detalles. Y me parece que con esta serie es igual, ¿no? Esta serie le han puesto una atención a los detalles, muy cuidado. Yo esperaba que fuera buena porque sabía que Matt Reeves estaba involucrado, pero creo que ni el fan más optimista se esperaba que fuera esta obra maestra que nos han terminado entregando, la verdad. Y incluso el primer episodio me hizo dudar un poco, no a nivel de historia, porque me parece que la historia es sólida desde el principio, pero sí, quizás si voy a criticar algo a esta serie, lo único que le puedo criticar poniéndome ya demasiado exquisito, es que en el primer episodio hay como tomas en las que el color no está emparejado, ¿no? Que parece que fuera el último episodio que han editado y no les dio tiempo de terminar ciertas cosas. Eso me hizo dudar un poco porque, por ejemplo, la toma con la que arranca la serie, que es un plano del personaje observando la ciudad destruida después de lo que sucede con el acertijo en el final de Batman, se veía tal cual como lo que habíamos visto en la película, ¿no? Los mismos colores y la misma estética, y de repente saltabas a alguna toma en la que los colores estaban opacos y era extraño. Pero después, en el segundo episodio, ya eso desapareció por completo. Y no solo eso, sino que la historia empieza bien, pero creo que a partir del tercer episodio es una locura. Cada episodio es mejor que el anterior y nos lleva a un clímax que es increíble, ¿no? ¿Ustedes qué nos pueden decir, amigos, sobre, sin spoilers todavía, sobre El Pingüino? Mira, creo que has dicho algo clave sobre las expectativas de esta serie. Y es que el fan más optimista esperaba que no sea mala, ¿no? De que no se arruine el universo. No había mucha, es que no te pintaban una buena perspectiva esta serie. Los trailers no ayudaban mucho. Aunque tuvo un buen recibimiento en la cinta de Batman de Robert Pattinson, hay que aceptar que popularmente no es la más querida, no es la más aplaudida. Para nosotros seguro que sí, porque somos muy fans, pero popularmente yo conozco mucha gente que ha visto y la ha parecido pesada. Y hemos hablado muchas veces de las falencias con ustedes mismos, ¿no? Y así que obviamente The Penguin la tenía difícil porque aparte es una época en la que HBO Max, bueno ahora Max, está pasando por una crisis muy jodida, al punto que series originales de HBO se están yendo a Netflix, como Band of Brothers y Six Feet Under, que son de lo mejor que tiene en ranking HBO históricamente, ¿no? Es como meter a Los Sopranos
estrenos en Netflix, por darles un ejemplo. Y Y por eso mismo es esta crisis, las cancelaciones. A Warner le parece tan fácil cancelar todo este tipo de cosas, específicamente de DC Comics. Ahora con un nuevo universo de James Gunn a la vista, para muchos, y yo sé que para ustedes también, esta serie iba a ser la que iba a poner la decisión definitiva si se mantenía o si optaban por cancelar. Porque aunque les fue rentable la película de Batman, obviamente el nuevo universo tenía muchas más posibilidades al ser un libro abierto, ¿no? Así que era muy importante que esta serie tenga éxito, pero no lo tenía garantizado. Y algo que debo decir es que desde el primer capítulo me ha encantado, me ha parecido una obra maestra desde su primera escena, que me parece espectacular para abrir la serie. Eso sí, lo que no tenía seguro es que después del primer capítulo se iba a mantener. Esa era mi gran duda, porque me pareció un gran primer capítulo, un gran piloto, pero eh, yo solo quería que se mantenga de ahí en adelante, que no baje ese combustible. Ese era mi miedo. Pero no solo se mantuvo, sino que se superó y se superó potencialmente, ¿no? Y, y sí, es sin duda una de las mejores miniseries del 2024. En un 2024 donde ya tenemos series como Ripley y como Baby Reindeer, que ya eran series muy difíciles de superar, ya era un estándar muy grande para superar como miniserie. Y ni decir las series, ¿no? Que son series con nuevas temporadas, todo eso. Era muy jodido a este punto del año meter a una miniserie que pueda entrar en ese ranking o superarlas. Y apareció The Penguin a cerrar bocas y a ser el producto estrella de HBO de este año, ¿no? Concuerdo completamente con lo que ambos dicen, sin entrar en términos de spoilers. Eh, Creo que, al igual que ustedes, la propuesta me ha llamado mucho la atención, sobre todo porque desde la película de Matt Reeves, y esto que me parece fascinante, eh, abordan el universo, sobre todo más específico el de Batman, a partir de una especie de lucha de clases. Y es precisamente interesante porque el personaje de Batman, por más que tenga mucho sufrimiento por la pérdida de sus padres, en una situación tan violenta y desagradable, está en una situación de privilegio, ¿no? Es heredero de una familia de multimillonarios y, y la contraposición que han colocado con Acertijo eh, ha sido muy, muy clara. Y lo que ha propuesto la película ha sido muy, muy interesante porque nunca antes hemos visto algo por el estilo, al menos en la pantalla grande o en la pantalla chica. Y, por ejemplo, el Batman de Nolan era mucho más idealista en ese sentido, pero acá vemos un Batman eh, que se le pone, digamos, con un espejo, con una situación de pérdida y de sufrimiento, y se cuestiona su identidad de qué es lo que él está representando versus quién él realmente debe ser o qué es lo que él está inspirando en otros, ¿no? Entonces ya de por sí esa propuesta ha sido muy interesante, pero me parece que el formato de serie, eh, el personaje, la historia, todo, ha permitido profundizar mucho más en esto desde, digamos, las afueras de Gotham, ¿no? O desde los barrios periféricos de Gotham. Y te permite tener una visión mucho más interesante, ¿no? Que es algo muy, muy interesante desde los cómics, perdón, porque Gotham es casi como un personaje en las historias gráficas, ¿no? Entonces, creo que podemos tener un vistazo de eso y ya después vamos a adentrar más en el mensaje que transmite la serie y también los personajes que son muy, muy bien desarrollados, ¿no? Los actores han hecho un gran papel y me parece que los guionistas, todo ¿cómo lo diría? El background que tiene cada personaje está muy, muy bien desarrollado y todo complementa a ese mensaje que ya cuando hablemos de spoilers lo podemos comentar más.
Sí, justamente esto que mencionabas de Gótica es uno de los elementos muy destacables de la serie, que en la película estaba potenciada y creo que era uno de mis mayores temores, pero que se esfumaron al ver el primer episodio, que la ciudad tenga la misma presencia que tenía en la película como un personaje más. Y es espectacular cómo lo han logrado en esta serie del Pingüino, incluso atreviéndose a irse por lugares que no se atrevió la película, lo cual me parece espectacular. Y también Arkham, ¿no? Ya no solo tienes un vistazo de Gotham, tienes un vistazo de Arkham. Entonces, este universo de Batman se está cocinando lento, pero yo creo que bastante bien. Y sobre esto de la reflexión de la brecha social, igual me parece súper interesante, porque algo que te cuentan en el inicio de la serie, bueno, acá como siempre les recuerdo que vamos a empezar a hablar con spoilers sobre la temporada del Pingüino, así que si todavía no la han visto, pueden guardarse este podcast y pausarlo acá y regresar una vez hayan visto la serie. Y si no les afectan los spoilers, pueden continuar escuchando. Decía que arrancaba esta temporada con Gótica presenciando la repercusión de lo que hizo el Acertijo en la película, de detonar estas bombas, inundar la ciudad, ¿no? Y algo que me parece súper interesante en este noticiero es que dicen que afectó principalmente a las zonas más pobres y más marginales de Gótica, y en cambio a los barrios de los ricos no se vieron para nada afectados, ¿no? Lo cual también denota ahí un poco el plan del Acertijo de incrementar incluso más el odio y el desprecio hacia los privilegiados, ¿no? Pero él castigando a los menos privilegiados. Entonces, realmente es increíble cómo en detalles como esos, ya, y eso es el, no sé, 5 minutos que está escuchando el noticiero Oz mientras contempla la ciudad y te cuentan todo eso. Y eso me parece increíble, ¿no? Ya arrancar con eso, dándote una conexión directa con la película anterior, pero también viendo la repercusión que eso va a tener en el nuevo protagonista de la historia, que es él, me parece espectacular. Y continuando también la base que tenía la película de Batman en el cómic del largo Halloween, me parece genial que algo que es muy similar en estos cómics es que la oposición de Batman inicialmente son los miembros de la mafia, ¿no? En estas historias. Y de repente en estos cómics, esta disputa entre mafias da paso a una nueva era de antagonistas para Batman, que ya son los supervillanos, ¿no? Los villanos más populares que casi todos conocemos. Y en la serie pasa algo más o menos similar. Pasamos de una disputa de mafias, de poder por el control de Gótica, a empezar a tener a supervillanos, ¿no? Y eso me parece espectacular porque es una construcción realista de todo este universo, como lo era la película también. Y me ha parecido genial ver eso de entrada. Y la verdad es que, no sé, como punto de partida de la serie y establecerte todo eso. Incluso después de ver el episodio, me acuerdo que eh, hice un video hablando sobre la serie y era muy clara las conexiones que podías hacer con Los Sopranos o con Breaking Bad. Con Los Sopranos, sobre todo por el inicio que ves la relación que tiene con la madre, pero que luego se va complejizando y termina siendo incluso más retorcida que la que nos mostraban en Los Soprano, y Breaking Bad por el ayudante principalmente, ¿no? Entonces, ya después sí se ven ciertas referencias, pero claramente esta serie no intenta ser la nueva Breaking Bad o la nueva Soprano, sino que tiene su propia voz.
Sí, mira, a propósito sobre eso, la serie justamente tiene una tesis desde un principio muy interesante, que claro, tiene que ver con la moral, como Los Soprano y como Breaking Bad, pero no es la misma tesis, ¿no? En Breaking Bad, Vince Gilligan siempre habló de un tipo super X de la vida, que hacer una serie sobre eso, de ese tipo que trabaja en tu Starbucks, qué sé yo, convirtiéndose en un jefe de la mafia, ¿no? Por eso se llama Breaking Bad y eso es lo que quería plantear, un personaje que cambie y evolucione con cada capítulo. Con Los Sopranos, la gente que no ha visto Los Sopranos piensa que se trata sobre la mafia, pero no se trata sobre la mafia, se trata sobre un capo de la mafia que es padre de familia y está balanceando ambas vidas y eso lo lleva a terapia. Y es esa terapia, digamos, la que tiene que mantener en equilibrio sus dos vidas, ¿no? Es una serie más psicológica que de mafiosos desde mi punto de vista, ¿no? Y claro, The Penguin se presta elementos de ambas series, específicamente los de Los Soprano en cuanto a modelos de personajes, ¿no? Como apariencias, hacia dónde apuntar. Pero claro, al final tiene muchas contrapartes porque aquí el pingüino no es un padre de familia que hace esto por sus hijos, qué sé yo. Que por más de que Tony Soprano no sea el mejor padre del mundo, al final tenía su punto débil, ¿no? Y tampoco es un Walter White que está poco a poco transicionando hacia el mal, pero sus propias ambiciones. No, este es un tipo que es un hijo de puta desde entrada y lo que te plantea la tesis es que no va a cambiar, que la gente que es mala siempre va a ser mala. Con el flashback de cuando él es niño, vemos eso, y que con la última escena vemos eso. Yo por eso justamente mantenía que Víctor tenía su destino escrito desde su primera aparición. Para mí, si no moría en el capítulo piloto, iba a morir al final de temporada y Esteban se los va a confirmar antes de que se estrene el final. Yo estaba segurísimo de eso. Para mí no era cuestión de que se iba a pasar, sino cómo iba a pasar. Y justamente la tesis del pingüino es eso, de que tenemos a gente que es hija de puta por naturaleza, pero también es claro que sí existe la gente que tiene que ser mala por cuestiones de trasfondo, ¿no? Por lo que ha pasado y lo que han sufrido, y es por eso que tenemos a la gran antihéroe y la gran sorpresa de esta miniserie que casi se roba el protagonismo, que ha peleado, que creo que es coprotagonista en esta serie, y es Sofía Falcone, ¿no? Con un desarrollo increíble. Sofía Falcone, claro que existe en los cómics, y claro que ha tenido su momento brillar en esta secuela de Largo Halloween. Sin embargo, no tuvo primero esta interpretación, ¿no? De ser una femme fatal como lo es en la serie. Creo que desde Largo Halloween ya era interpretado ya era mostrada como una mujer ya mayor, súper, qué sé yo, afligida. Acá, claro que tiene muchos de esos elementos como las cicatrices y todo, pero se la muestra como una femme fatal, ¿no? Y cuando vemos lo mucho que ha sufrido, ahí le das la razón y justificas el porqué de ese comportamiento. En cuanto de Oswald, no puedes justificar, y eso es para mí lo que te intenta enseñar la serie, ya que con Víctor te intentan hacer creer lo contrario. Te intentan hacer creer, no, este tipo, este va a ser su Jesse Pinkman, digamos. Y él capaz vaya a morir por sus Jesse Pinkman o quiera sacrificarse por sus Jesse Pinkman. Y no es así. No es un Walter White, ahí está la gran diferencia, ¿no? ¿Tú qué me dices, Esteban? Muy gracias, Lucho. No, antes que nada quiero confirmar eh, que Lucha Damus predijo que, que Víctor iba a morir en el último episodio. O sea, literalmente todo lo que has dicho ha sido tal cual lo que ha pasado. Más bien hay clip para demostrarlo. Y después de este episodio te sugiero, oyente, que vayas a buscarlo porque realmente es tal cual. Y retomando un poco lo que hablamos, quizás yo añadiría un personaje más de como cierta inspiración para el personaje del pingüino, que sería Norman Bates de la cinta clásica de Hitchcock, ¿no? Que tiene como esta relación tan turbia con su mamá, un complejo de tipo súper fuerte que se combina con su sociopatía, ¿no? Y creo que, por ejemplo, esas relaciones madre-hijo, padre-hija,
son muy importantes a lo largo de la serie también con Sofía, ¿no? Y, pero hay un tema que me parece que destacó más para mí. Como Fabio mencionaba al inicio de la serie, muestran las inundaciones y uno de los aspectos que destacan es cómo el efecto que ha tenido eso en los más necesitados, ¿no? Ya a través del personaje de Víctor, su historia, la de su familia, de su vecindario, como que te muestran los índices de desigualdad que hay en Gotham, que no es una locura pensar que son situaciones reales dentro de los Estados Unidos y en general en cualquier parte del mundo hay mucha desigualdad, pero en especial en las grandes ciudades, los centros de las grandes ciudades suelen ser muy peligrosos, con mucho consumo de drogas, espacios sin presencia de la policía ni del Estado y con grandes, altos índices de, como se dice, como personas que viven en situación de calle, ¿no? Entonces la desigualdad ha sido un punto muy importante dentro de la serie y prácticamente y constantemente te presentan estas relaciones de gente muy beneficiada, gente poderosa, que también abusa de las personas que están por debajo de ellas, ¿no? Eh, Creo que la serie te presenta tanto el personaje del pingüino como el de Sofía como los hilos conductores de estas ideas, ¿no? En el caso del pingüino es por la condición social, y también por su discapacidad. En el caso de Sofía es por haber nacido mujer, ¿no? Y la desigualdad que hay dentro de eso y la violencia que se da sistemáticamente y también físicamente, individualmente contra la mujer. Eh, Y con Víctor sobre todo, yo ¿no? creo que, perdón, Y con Víctor también, yo creo, lo que tú planteas. Y exacto. sobre todo, además. Totalmente, totalmente con Víctor también. Y ahí Víctor también es un otro protagonista y es otro hilo conductor del argumento. Yo la sintetizaba la serie a través de una a través de una frase de Paulo Freire que dice, cuando la educación no es liberadora, el sueño del oprimido es convertirse en opresor. Y a mí me parece que esa es la descripción del pingüino. Su sueño no es liberar a los demás, sino es oprimir a los demás, ¿no? O sea, en vez de ser este personaje por ejemplo, que él mismo anhela o desea plantar esa imagen a los demás, ¿no? Al principio de la serie, cuando habla con el hermano de Sofía, el hijo de Falcone, él dice específicamente de esta figura de un gángster que todo el mundo lo conocía en el barrio y que él se preocupaba por los demás, sabía sus nombres y les entregaba dinero si es que tenía necesidades. O sea, prácticamente plantea su sociopatía porque él utiliza mucho ese discurso de reivindicación, pero como ustedes mencionaban, o sea, es un desgraciado, no va a cambiar, es un desgraciado desde que era niño y que dentro eh, de su personalidad retorcida está con ciertos traumas, pero también eh, patologías, ¿no? En su relación con su madre, ¿no? Y en contraposición, tenemos ese personaje de Sofía que se da cuenta de la situación que vivían otras mujeres dentro de la mafia y ese es ¿cómo se llama? El disparador para que ella tenga un conflicto con su padre y sufra todo lo que tiene que sufrir dentro de Arkham, con su familia y después dentro de la misma mafia para tener un lugar, ¿no? Y creo que hay un momento muy clave al final de la serie en que hablan como ella anhela viajar a Italia, como que alejarse de todo, ya sea deshecho de su familia, y el único pendiente que tiene es el pingüino, y básicamente dice a todos los mafiosos de esta red que se estaba formando con el pingüino para esta nueva droga,
y les dice básicamente al que lo traiga primero, se lo voy a dejar todo. Y cuando le preguntan, pero ¿por qué harías eso? Ella responde, porque puedo. Y en ese momento hay como un quiebre entre la gente que viene de abajo y ella. Porque si bien ambos están en una situación desfavorable, en relación de la gente que oprime y domina Gotham, el momento en que ella dice eso es una frase muy arrogante que alguna vez hemos escuchado a gente que tiene poder, como ¿por qué haces eso? Porque quiero y porque puedo, ¿no? No hay otro raciocinio detrás. Y a la gente que viene desde abajo, que por ejemplo estaban trabajando con el pingüino, les hace mucho más sentido el discurso de él, porque hay un razonamiento detrás de ello, ¿no? Como que vamos a tomar el poder, pero vamos a tener esta comunidad de gente desfavorecida, pero que por fin ahora va a estar en el lugar en el que se merece, ¿no? Entonces es como que en la transformación de Sofía hay una reivindicación que ella tiene acerca de la posición que tiene la mujer dentro de ese mundo, pero todavía está manteniendo una situación de privilegio que choca y no le ha permitido congraciarse con el resto de la gente. Y algo que me trae mucha esperanza con el personaje es esa carta al final que recibe de Gatúbela, que es como su media hermana. Gatúbela tiene un rol muy importante en la película de Batman, porque por medio del dolor compartido que tiene con Batman, lo ayuda a comprender muchas cosas que andan pasando en Gotham. Es como que ambos han crecido a partir de la empatía que tienen del dolor compartido. Y me parece que todavía hay mucho más desarrollo de personaje que nos espera para el personaje de Sofía dentro de lo que sigue de la serie. Y quiero destacar, o sea, realmente Víctor ha sido un personaje muy querido por todos los fanáticos de la serie. Me parece una combinación entre un Robin y un Miles Morales que ha caído en las manos equivocadas, que en vez de un Batman y que en vez de un eh, Peter Parker, Spider-Man experimentado de varios años, cae en las manos de un sociópata que le hizo renunciar lo poco de familia que tenía y cuando tuvo la posibilidad, porque lo ponía en una situación de vulnerabilidad, lo extermina de una manera muy fría y, y creo que es como que uno de los momentos más incómodos de la serie, ¿no? Porque tú te encariñas con el personaje, tú crees que también el pingüino ha desarrollado cierta afectividad con él, pero es una muerte muy fría y muy difícil de verla, ¿no? Porque realmente como espectador no quieres que eso pase y esperas que en algún momento haya un giro argumental, pero no, es una muerte bien fría y es parte del mensaje que quiere transmitir la serie y la manera en que termina con ese pequeño cameo con la luz en el cielo con el símbolo de Batman es como que un guiño perfecto de que todo esto forma parte del mismo universo y me pareció excelente, o sea, creo que sin la necesidad de cameos más intensos del personaje o con indicios de que te haga pensar en cómo se va a involucrar Batman en el futuro, han logrado construir el universo, construir la historia, construir el ambiente de las próximas películas. Y yo estaba pasando por alto lo que ustedes mencionaron de cómo se ha desarrollado Arkham dentro de esta serie. Sí, bueno, la verdad es que esto de el protagonismo compartido que tienen el pingüino y Sofía creo que son importantísimo. Algo que me parece genial de este personaje, que lo puntualizaba Lucho, es la diferencia que tiene con su contraparte en los cómics, que en los cómics básicamente es una asesina a sangre fría
Y acá es un personaje mucho más relacionable, mucho más fácil de empatizar, porque es un personaje el cual es orillado a convertirse en lo que se termina convirtiendo por las circunstancias y básicamente por su familia. En cambio, en el cómic es simplemente ya una persona que ha crecido en ese entorno violento y digamos que lo ha aceptado, ¿no? En cambio, esta interpretación de Christine Milioti, la verdad es distinta porque en el fondo sí, es una persona que realmente no tiene intenciones y ese episodio que te cuentan su historia cuando va a Arkham es espectacular. Me gusta mucho que se empareje la estética de la película con la serie, con estos planos en la prisión que son idénticos a los de Batman y el Acertijo cuando la va a visitar su hermano. Y después el episodio en el que mata a toda su familia es espectacular, sobre todo porque yo siento que esta serie es muy poética y hay episodios que me parecen sencillamente espectaculares. Lo poético de este episodio, en el que mata a los Falcón, es que ella ha terminado resultando siendo lo que es ahora por culpa de las decisiones extremas de otra persona, de su padre, ¿no? De su padre que se da cuenta que ella ha descubierto que ha matado a varias mujeres y también a su madre, la manda al manicomio. Entonces, él termina creando al monstruo, pongámosle entre comillas, en el que se convierte después. Pero cuando ella mata a toda su familia, pero decide a su sobrina que le esconde, ahí también está creando de alguna manera, está repitiendo el ciclo y porque vemos que después está en Arkham también, o que va a ir al mismo lugar donde ella fue, ¿no? La van a encerrar en el mismo lugar porque no tiene a nadie. Entonces, eso termina siendo muy potente considerando que ella termina también en Arkham al finalizar la temporada. Y por lo que mencionaban, que realmente tenía ganas de irse y dejar todo atrás, es un destino peor que la muerte, ¿no? Y esa poética también está reflejada en el plano en el que está conversando con Oz, que parece que le va a disparar y ves como hay unos destellos en segundo plano borrosos detrás de ella que simulan como el movimiento de un disparo, pero claro, en lugar de armas llega la policía y se la llevan, o bueno, sí, la gente de Gotti que se la lleva. Y eso es genial. Y por el lado de Oz, la verdad es que sí hay mucha poética igual en sus episodios. Algo que se me ha quedado marcado igual como muy, muy metafórico, muy poético, es el episodio en el que vemos su infancia y cómo encierra a sus hermanos en ese lugar que después se convierte en el lugar que le salva la vida, ¿no? Cuando Sofía hace una explosión. Algo igual que me parece curioso de esta base subterránea que tiene el Pingüino es como una reinvención del Pingüino de la película de Tim Burton que operaba también en el subterráneo, pero claro, era una aproximación un tanto más caricaturesca, sí oscura, pero no tan realista como esta. Y acá es similar, pero claro, es una base de operaciones de un laboratorio de droga directamente. Y ese tipo de detalles en la historia, la verdad que para mí hacen que el relato crezca. También Renzi Feliz como Víctor igual es un personaje increíble. Realmente, como decían, es el personaje que hace que te trates de pegarte al lado más humano del personaje, al lado más humano que intenta la serie convencerte que tiene el personaje. Yo creo que esa es su principal virtud, porque a pesar de que tú puedes deducir desde el principio
que es un personaje que no va a cambiar. La serie constantemente trata de convencerte de que tiene algo de humanidad, ¿no? Es un personaje tan carismático y tan bien interpretado por Colin Farrell que hace que te sientas cercano. Y esto de la muerte de Víctor, la verdad que sí, es un momento durísimo que yo no me lo esperaba desde el primer episodio, digamos, como Lucho, pero en el tercero hay algo que me parece clave. Creo que es uno de mis episodios favoritos porque es el que me hizo decir, wow, esta serie no solo es muy buena, sino es una puta genialidad. Pero ahí él quiere escaparse, ¿no? Con su exnovia o bueno, su novia. Y después de la manipulación psicológica que le hace Oz, decide volver, ¿no? Y aparte le salva la vida. Eh, y a partir de ahí yo ya sabía que, ok, él va a morir porque ahí está como sellando su destino. O sea, no ha sido capaz de iniciar otra vida porque podía hacerlo. O sea, no creo que el pingüino se ponga a perseguirlo en otra ciudad sabiendo que está tratando de ser como un jefe de la mafia, pero realmente no quería renunciar a esa vida, ¿no? Y eso me gusta también porque al final de la serie puedes decir, sí es la historia de un villano, ¿no? Y en los últimos años se ha intentado hacer películas y series con los villanos como protagonistas, pero quitándoles lo villano, ¿no? Ya ni siquiera antihéroes, eran como héroes que casualmente hacen una muerte violenta, o ni siquiera una muerte violenta, una muerte, y con eso ya te justifican que es el mismo villano. No voy a decir nombres de películas, pero ustedes ya se imaginarán. Y eso es un poco molesto El Joker. porque ahí no he visto la segunda. Pero ahí te cambian la esencia del personaje y ahí hasta te cuestionas que esos personajes no son nada sin su héroe. En cambio acá, como bien mencionaba Esteban, no existe la necesidad de que aparezca Batman. En algún momento yo quería que haya alguna referencia, quizás verlo de espaldas o algo así, pero lo que hacen es incluso mejor porque la última línea de diálogo es la de su novia, entre comillas, vamos a decir, o la pareja que tiene actualmente, eh, con la que está haciendo sus fetiches. Ese final también te habla mucho esto que decía Esteban, ¿no? De este trastorno de la relación con su madre, del complejo de Edipo, que sí es algo que se ha explorado en películas recientes también. Se me ve a la mente la de Ari Aster de Beau is Afraid. Y me gusta mucho que le dice, ya no hay nadie que pueda interponerse en tu camino, ¿no? Y la cámara hace como un paneo y ahí ves la batiseñal, ¿no? Y ahí es como, si alguien se va a interponer en su camino, es Batman, ¿no? Y la verdad es un final emocionante porque tú has visto que este personaje es mucho más despiadado de lo que te podías haber imaginado solo viendo la película, ¿no? Porque solo viendo la película ves ese lado carismático, medio chistosón del personaje, pero no ves que sea tan desgraciado, ¿no? Sí, obviamente trata de matar a Batman y ocasiona todo un accidente de tránsito donde obviamente han muerto un montón de personas, pero acá ves incluso el lado más desalmado y te das cuenta de que es un personaje peligroso por lo planificador que es, porque hacia el final de la temporada consigue un arreglo incluso ya para meterse en la política y tener influencia. Y es algo que hemos visto antes, ¿no? Se ha visto en la película de Tim Burton y también lo hemos visto en los cómics e incluso en la serie de Adam West, pero ya en un lado más paródico. Entonces, todos esos guiños sutiles también a adaptaciones previas del personaje a mí me han parecido increíbles, ¿no? Genial, hermano. Si me permiten, como ya me queda poquito tiempo, ya me tengo que ir. Es una serie de la que podemos hablar horas y horas. Tiene muchos tópicos que me he ido incluso me he estado apuntando.
Pero por cuestión de tiempo, yo quiero hablar un par de cositas respondiendo a lo que ustedes han planteado y hay unas cositas interesantes. Algo que quería decir hace rato, pero se me pasó, y es esto de la madre retorcida, ¿no? Y esta inspiración con Los Soprano y también, como Esteban lo decía, con Psicosis. Me parece muy interesante, ya que en los tres casos la madre es como el trigger de la evolución del personaje, pero por distintos motivos. Tenemos, claro, en Psicosis y en Los Soprano tenemos motivos muy similares por el abuso que sufren los protagonistas, específicamente en Los Soprano, que la madre es la madre más hija de puta de todo, de toda la historia de televisión posiblemente, y cuando ves la película precuela es mucho peor la cosa. Pero sí, es jodido, ¿no? Porque aparte empatizas con las madres que son difíciles, pero es una madre simplemente de lo peor. En Psicosis, claro, hay una serie que tiene su precuela, pero te das cuenta que es una mezcla de abusos, pero también de tener a un niño con problemas mentales, ¿no? Sin embargo, aquí en El Pingüino, claro, es como su pilar, su madre para mantenerse estable, es como su punto débil, pero ella no es la que lo convierte en un villano. Como lo dijo Esteban y como lo hemos planteado, Oswald siempre ha sido un hijo de puta. Lo que quizás lo haya convertido en una persona más metódica, más desconfiada y a partir de ahí más maligna es su deformidad, por lo que podemos saber. Y eso que que se separe de los demás, pero es quizás un empuje, pero no es una excusa que justifique una maldad, ¿no? Eh, no hemos visto que sufra demasiado como para ir por ese camino. Y quizás eso, ¿no? Son paralelismos, pero no son exactamente copias, ¿no? Yo prefiero un millón de veces una mamá como la de Oswald que una mamá como la de Tony Soprano. Y es lo último que quiero en mi vida, ¿no? Es muy, muy jodido. Eso uno. Dos, hablabas justamente sobre esta desigualdad de Esteban y me parece muy interesante la posición que tiene Víctor en este aspecto, porque si es que no hubiéramos tenido ese primer capítulo que como para mí me pintó un panorama de que Víctor iba a morir en cualquier momento, hubiera tenido la teoría de que él se iba a convertir en algún villano o supervillano por este rencor que puede existir hacia Batman, ¿no? Ya que por todo lo que vimos en la película de Batman, su hogar y su familia se han perdido para siempre y él tiene motivos para odiar a Batman, aunque no sea necesariamente su culpa. Y claro, eso es quizás algo que engaña al espectador. Sin embargo, ha habido exageraciones, ¿no? Como había teorías en internet que decían que Víctor se iba a convertir en Víctor Sass y me parecen estúpidos porque tienen que saber quién es Víctor Sass para hablar de eso, ¿no? O sea, tienes que darte cuenta de la clase psicópata que es ese villano, los más grandes de la historia de los cómics. Para compararlo con este Víctor que es un pan de Dios en un principio no tiene sentido, ¿no? Pero eso también conecta con mi tercera y última mi tercer y último comentario, ¿no? Y es que hablaba también Fabio de una transición de lo que es la vieja Gotham, la de año 1, año 2, ¿no? De Batman, que es una Gotham llena de mafiosos, llena de crimen clásico, noir, como se lo suele decir. Y cómo después de eso, poco a poco empiezan a aparecer los primeros villanos, los supervillanos, ¿no? Los más de bases secretas, de, qué sé yo, de su team de lacayos. Y es algo que la serie te está planteando y que quizás vayamos a ver en una segunda parte de Batman, ya que vemos un subterráneo como base secreta, que tiene todos los elementos de base secreta, vemos los lacayos, vemos reducirse esas cabezas de Gotham a unas muy pocas que tienen elementos más característicos de un supervillano, o sea, en el sentido de caricaturescos, ¿no? No son los típicos mafiosos clásicos, sino que son gente más extravagante. Y eso puede llamar la atención y puede hacer que surja esta transición. ¿Por qué creo que es importante mencionar eso? Porque no es ningún secreto que James Gunn está pegando mucho desde los últimos meses, desde que justamente se ha estrenado El Pingüino, para que el Batman de Pattinson sea el Batman de su DCU. Es algo que yo sé que no queremos nosotros, los que estamos escuchando esto, que queremos algo muy distinto, tanto para el bien de ambos universos, ya que lo que Gunn planteó en un principio de un Batman ya más maduro con la Batifamilia, que nunca ha sido adaptada, me parece una idea más interesante.
se está planteando y son rumores que son cada vez más fuertes. Esperemos que Matt Reeves no ceda, es lo único que espero, que mantenga su fidelidad a su propia creación, pero justamente esta transición hacia un mundo más desarrollado puede concordar con eso, ¿no? Ya he visto muchos fanarts, pero esperemos que se mantenga separado y que esta serie haya servido justamente para reivindicar el producto que tiene Matt Reeves en su mente. Que Matt Reeves no solo ha hecho esto, sino que también ha coproducido la serie que le dio tan bien en Amazon, ¿no? La de Cape Crusader el año pasado, que son las mejores series del año. Así que esperemos que eso hable por sí solo, ¿no? Y eso es lo que tendría que decir por este podcast, amigos. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Se escuché entrecortado la última parte, pero sí, yo creo que en definitiva es un interesante complemento a este universo. Y yo la verdad no sé si me disgusta del todo la idea de que pueda ser el Batman del nuevo universo de James Gunn, porque si sigue la lógica de lo que dijeron al principio, que iban a seguir más o menos la estructura de las series de los 90s y después de Young Justice, podría ser más o menos como el Batman que tenía su serie y era un universo mucho más oscuro. Y en sus participaciones con la Liga de la Justicia tenía otro tipo de dinámica sin ser el mismo personaje, ¿no? Pero también sería muy interesante esto que dices de ver la Batifamilia, porque es algo que nunca hemos explorado, porque siempre se ha tratado de primero darle una trilogía o unas cuantas películas a Batman antes de darle un Robin, y nunca hemos terminado de ver un Robin en todo su esplendor en la pantalla grande, ¿no? Entonces, la verdad yo no sé dónde pararme con eso, pero por mí que hayan más versiones de Batman, ¿no? Y que no se acaben jamás. Genial. A mí, honestamente, estoy completamente en contra que se combine ambos universos. Para mí, el Batman de Matt Reeves es menos compatible con un universo expandido, incluso el Batman de Nolan. Concuerdo. Porque justamente la propuesta que hay desde analizar desigualdad y lucha de clases con un personaje como este, ya es un fenómeno raro que suceda con The Batman, pero expandir esa lógica a todo el universo de DC es bastante complicado por cómo son el resto de los personajes. Y conociendo a James Gunn, sí hace crítica social, sí se hace burla de mucho del fascismo en sus series, en sus películas y todo eso, pero el tono es completamente es muy diferente al que Matt Reeves está planteando. Entonces, eso, o sea, a mí me gusta mucho el personaje de Robert Pattinson eh, y su interpretación, pero no lo veo compatible con otras narrativas, por así ¿Te das decirlo. cuenta que ese es el problema que ahora tienen los de Marvel? Que no tienen esta verosimilitud, que han sacado tantos productos y han querido experimentar un poco, que no está mal, pero no puedes creer que She-Hulk esté en el mismo universo, qué sé yo, que Endgame o que ahora Daredevil, por ejemplo, ubicas. No hay esa verosimilitud. Pero bueno, eso ya es algo muy corporativo para tomar decisiones, digamos. Eso ya no depende tanto de los fans, digamos. Sí, pero de todas maneras tienen un universo que se sostiene solo, porque han estado plantando guiños y referencias. Por ejemplo, con el psicólogo de Sofía, hay una escena en la que ves el guante y la máscara del espantapájaros en su escritorio, ¿no? Ujú. Que es un frame cortito. Y, y bueno, ya la carta también que mencionaban de Gatúbela y la conexión que puede tener con Sofía, que puede ser una subtrama muy interesante. Entonces, están ahí las semillas. Yo creo que la segunda película, bueno, inicialmente, ahora sí se puede debatir por qué se está retrasando, los rumores y demás, pero inicialmente se retrasó porque han tenido muchas ideas sobre los villanos, a lo que se ha podido filtrar, y le han dado muchas vueltas a la historia porque realmente
van a ver lo mismo que hemos visto en la primera película, ¿no? Va a haber un villano principal, pero van a hacer apariciones otros villanos y se van a introducir algunos nuevos también. Pero mira, te has puesto a pensar una cosita, por ejemplo, se rumoreaba muy fuerte, así lo más fuerte, de que Clayface iba a ser el supervillano, o sea, el villano en esta segunda entrega. Luego anunció la serie de Clayface y yo dije, bueno, va a ser, por lo que le he ido bien al Pingüino, ¿no? No, pero este Clayface va a ser del DCU, es lo que hemos visto ahora en Creature Commandos. Y ahora lo que se rumorea para esta segunda es que Mr. Freeze va a ser el villano, ¿no? O sea, eso me parece un poquito sospechoso, es que esos rumores tristemente son muy fuertes y creíbles. Sé que James Gunn está peleando por eso, todo depende de Matt Reeves. Sí, no, pero sí, ya le han confirmado la película de Batman al director de Flash, ¿cómo se llamaba? No creo que se la saquen así de la cara. Quizás quieren alinearlo tal vez para en un futuro hacerlo tipo multiverso, pero eso ya tendría que ser muy en el futuro. Pero quién sabe. La verdad, esa de Brave and the Bold sí tiene buena pinta. Y no sé, esto de Clayface me parece curioso igual porque claro, ya se ha confirmado la película y me sorprendió la noticia de que sea uno de los primeros proyectos que se confirmen, pero viendo a la gente que está detrás parece que puede ser interesante. Ahora no sé si esto de alguna manera van a relacionarlo con The Batman, pero yo no quisiera No, que haya es del conexiones, DCU. ¿no? Es el mismo Clayface que hemos visto en Creature Commandos. Ya está confirmado. Claro. No, claro, yo sé que es él y va a tener su propia película, pero como existen estos rumores Ya. Claro. Ahora de te que lo comprendo. quiere integrar, si es que terminaría siendo un villano en la segunda peli de Batman y resulta que es el mismo del universo, eso ya podría ser la primera conexión y a eso me lleva que no quisiera que sea tan pronta. Si es que existe algún tipo de conexión, no quisiera que sea en este momento, ¿no? Por lo menos quisiera que se termine la trilogía de Reeves antes de que exista algo, pero bueno, hasta ahí, ¿no? Genial. Con eso concluimos, ¿no? Sí, no Me sé parece si bien. Esteban tienes algo más que decir. No, solo que los guiños que mencionas, Fabio, funcionan dentro del Bativerso, por así decirlo. No necesariamente son guiños al universo general de DC. Batman es un personaje que tiene tantos villanos, tantos aliados, por así decirlo. Puede tener un universo dentro de sí mismo, digamos. Eso, Exacto. pero era lo único que quería decir. Sí, ahora que mencionas, Batman también aparece en Creature Commandos y lo que sí ha incrementado los rumores también aquí es que es una silueta, ¿no? No ves ni siquiera un solo color en el traje, no distingues absolutamente nada, Sobre entonces no eso, puedes. ¿sabías que han Ajá. hecho un diseño más completo? Que, o sea, en realidad sí, pues sí se mostraba más, pero a James Gunn le pareció que era muy temprano para deducir cómo se va a ver ese Batman ha Exacto. preferido dejar la puerta abierta y es por eso que le han oscurecido. Pero en un principio los diseñadores con todos sus huevos diseñaron un Batman, ¿no? Sí, vi eso y justamente eso aviva los rumores, digamos, de la intención de incluir al Batman de Reeves en su universo, pero habrá que ver, yo siento que puede funcionar por separado y tener su propio Batman en el otro universo. Y si en algún punto ya están bien establecidas las historias y todo, hacer un crossover, pero como se debe, ¿no? No como lo hicieron en The Flash, que es muy triste, pero esa película tiene 3 Batmans y no emociona en lo más mínimo, ¿no? Bueno, quizás Keaton sí por la nostalgia, pero después no. Y es triste haber presenciado eso en lugar de algo que nos emocione, ¿no? En cambio, no sé, imagínense, el Batman de Pattinson ya es de nuestros favoritos. Si construyen bien al de Brave and the Bold, puede ser igual otro Batman al que le agarramos cariño y no sé, pueden meter al de Christian Bale ahí igual apelando a la nostalgia y hacer algo loco. Pero claro, eso tiene que ser muy en el futuro, digo, ¿no? Dale, hermano. Esteban dice que ya nos podemos despedir sin él, que ya se ha tenido que ir, yo también ya me tengo que ir.
Sí, ya. Bueno, ya está acá nuestra reseña del Pingüino. Muchas gracias por escucharnos y será hasta la próxima. Adiós. Chao, chao.